¿Qué tal, usuarios de internet? Hoy vamos a platicar un curso que dimos el día 27 de marzo del 2021 a cargo de Juventud Gnosi, el cual trató una primera parte de un curso taller que lanzaba la primera pregunta. La pregunta que guiaba este curso inicial de tarot era la siguiente, que podemos ver en pantalla: el tarot como un medio de adivinación o de autoconocimiento. Es decir, para iniciar nuestro curso taller en ese momento, que lo que vamos a compartir ahorita es la primera parte de este curso que dimos, iniciando con esta pequeña pregunta: ¿el tarot como un medio de adivinación o de autoconocimiento? Si nos damos cuenta, la pregunta es un tanto tramposa, porque por un lado nos dice que el tarot es un medio de adivinación, un método de adivinación, más bien una metodología de adivinación, pero por el otro lado también tenemos una idea del autoconocimiento, es decir, que las cartas del tarot únicamente pueden servir como autoconocimiento. De aquí se abren dos vertientes, haciendo una comparación con otro método de adivinación como la Ouija. Pues tenemos igual las dos mismas premisas. Una, que la Ouija es un oráculo de adivinación que por medio de las energías del más allá se puedan contactar y te puedan dar, digamos, la respuesta que tú necesites. O por otro lado, que es, digamos, la forma en la que se manifiesta el inconsciente. Entonces aquí vamos a ver esta misma premisa, pero con el tarot. Vamos a iniciar esta primera parte, es únicamente reflexiva, y les vamos a mostrar el contenido temático que dimos en aquel momento. Muy bien, el contenido temático es: ¿qué es el tarot? Antes que nada, hay que definir al tarot, y aquí empieza el problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo definimos algo que es demasiado complejo? Complejo en el sentido de que hay diversas ramas que se lo apropian, y hay quien dice que tiene la verdad y hay quien dice que esto es falso. Entonces, nosotros, que a lo que va más encaminado, o lo que fue más encaminado a este curso taller, fue a que los participantes eligieran una rama del tarot y que se desarrollaran en ella. Muy bien, el segundo contenido temático fue un instrumento o una herramienta, una útil del tarot. Estamos en un siglo en donde todo debe de ser útil, o se busca una practicidad de las cosas, y aquí lanzamos una moneda al aire al pensar si el tarot es un instrumento o una herramienta metodológica para poder, desde un punto, si queremos llamarlo científico, utilizarlo como terapia a partir de los arquetipos que manifiesta, digamos, el tarot. Entonces, utilizaríamos o abriríamos el espectro bajo estas dos premisas. Si es un instrumento que nos va a permitir que la gente se sienta en algún momento identificada, porque el tarot tiene arquetipos muy fuertes, como es el diablo, como es la muerte, y diversos arquetipos, la rueda de la fortuna, que están presentes en nuestra cultura cotidiana. Bajo ese esquema es que lanzamos esta premisa, porque por un lado tienes a la persona que va a estar, digamos, el consultante y el consultor. El consultor tiene una herramienta para conocer el problema del otro, o tiene un instrumento que se conecta, digamos, con las energías, y desde muchas perspectivas se puede pensar que con la gnosis, y en general hay muchas teorías esotéricas, místico-esotéricas, para poder explicar esta parte, que también vamos a verlas. El tercer contenido temático es esoterismo contra ciencia. ¿Qué tipo de consultor eres?
muchas veces se asocia el tarot con una corriente místico-esotérica, que no está mal. De hecho, ahí nace el tarot. Pero también tenemos la parte de una ciencia más interpretativa, pensando así que el tarot puede ayudarnos, como lo mencionaba con anterioridad, a poder permitir a las personas que puedan establecerse en un tiempo-espacio, lo llamamos una conciencia de sí. Entonces, pues aquí tenemos estas dos premisas que se van abriendo. De hecho, nosotros nos adentramos al tarot a partir de un taller que dimos sobre inteligencias múltiples y necesitábamos que nuestros participantes consiguieran esta parte de la inteligencia del yo, o que pudieran establecerse un espacio-tiempo para que se les pudiera a ellos revelar por decirlo de algún modo, su existencia aquí y ahora en el tiempo. Entonces aquí es donde ponemos en batalla estas dos perspectivas. Una, el místico esotérico contra la ciencia. Hay que ver que la ciencia de la que estamos hablando aquí es interpretativa, es fenoménica, no es positivista, es decir, no hay una medición y la metodología es diferente. Pasamos al cuarto, que fue el tarot lee el futuro o el presente. Esta es una premisa interesante, porque ¿qué lee el tarot? ¿Está leyendo el futuro o realmente está situando al sujeto en un tiempo presente? Porque bien, el futuro pues siempre ha sido una de las búsquedas primordiales que ha tenido la sociedad desde tiempos ancestrales hasta todavía en nuestra sociedad actual. Buscamos ser predictivos, o la ciencia busca ser predictiva en algunas cuestiones. Entonces también tenemos que el tarot, o toda la historia de la humanidad quiere ser predictivo, pero ¿realmente es predictivo o solamente manifiesta el presente? Y aquí ponemos nosotros un poco un apartado que es Introducción a la Conciencia desde Upensky, un esotérico, un pensador también de la antipsiquiatría, y bueno, ahí fue un gran estudioso del tarot. En quinto eslabón tenemos cómo está constituido el tarot, qué son estos arcanos mayores y qué son estos arcanos menores. Y por último, un mapa general de la psique humana, el hermetismo y hermenéutica en la creación de significados, porque hay que tener en cuenta que el tarot se manifiesta en significados. Y el significado tiene un significante, y el significado se ha construido históricamente, y en general hay un montón de teorías ahí, desde, digamos, el estudio de los símbolos, como algunas ramas, de la filosofía, algunas ramas de la lingüística que estudian a los significados, y también del otro lado el hermetismo, que también nos va a otorgar algunas herramientas indispensables. Vamos a segmentar entonces la exposición en dos eslabones, que es el esoterismo, y del otro lado el conocimiento científico de los símbolos. Este es el contenido temático. Vamos a pasar al siguiente, donde vamos a ver qué es el tarot. Muy bien, para poder nosotros definir algo, es necesario, es menester poder definir su historia. Digamos, tenemos bastantes orígenes. Para que nosotros podamos definir algo, tenemos que saber el origen, o por lo menos situarlo en el tiempo. ¿De dónde viene el tarot? Cuando nosotros pensamos en el origen de las cosas, pues acotamos esta parte. ¿De dónde viene? Y bueno, nosotros, por rescatar bibliográficamente, solamente acotamos 3 orígenes. Hay demasiados orígenes. Cada quien le pone el origen que quiere. Y esto es algo también muy interesante, porque cada corriente esotérica, cada corriente quiere adueñarse siempre, digamos, de la historia, ¿no? Es una cuestión que siempre vamos a ver, la apropiación de la historicidad.
Y bueno, tenemos 3 vías aquí. Una, la A, que nosotros llamamos la A, que es la de los caballeros templarios. Una pequeña historia, una leyenda en la que dicen que los caballeros templarios daban una pequeña carta para dejarte pasar por sus dominios y era como una especie de intercambio que tú tenías para poder pasar de un pueblo a otro. Entonces estos pequeños retenes que hacían los caballeros templarios y que te daban una carta para que tú pudieras pasar y que al final ya reuniendo esas cartas que te iban dando, pues tenías al tarot. Si lo pensamos desde esa perspectiva, algo que tienen los caballeros templarios o tuvieron los caballeros templarios es que fueron siempre muy místicos. Una característica del tarot, principalmente, digamos, porque también tenemos en el mercado de tarot un montón de mazos diferentes, pues observamos que tienen una multiplicidad de significados, es decir, tanto tiene significados de Oriente, como tiene significados de Occidente, como tiene significados cristianos, como tiene significados egipcios. En general, digamos que es un tejido de significados. Pues tenemos esta la primera premisa que vemos ahí, que es la premisa A, que son los caballeros templarios. Tenemos una premisa B, basándonos en el libro de Alejandro Jodorowsky, quien ha llevado al tarot bajo una idea de la psicomagia, que a donde nos quiere llevar es más hacia una visión más utilitarista del tarot, en donde incluso él lo menciona, el arte que cura, de utilizar la magia como un placebo para hacer sentir bien a las personas. Digamos, ahorita nos vamos a meter un poco más en el pensamiento de Alejandro Jodorowsky, que escribió el libro de la vía del tarot, y que él también nos muestra un origen, o que le da un origen, que incluso él en la página 21 de su texto nos habla de esta pugna que hay detrás del origen del tarot. Él reconoce que el tarot fue creado por los egipcios, los caldeos, los hebreos, los árabes, los hindúes, los griegos, los chinos, los mayas, los extraterrestres, dice él, evocándose también a la Atlántida y Adán, a quien se adjudican, digamos que una totalidad de símbolos, pero lo que hay que dejar claro en Jodorowsky es que él se queda mucho con el tarot de Marsella. De hecho, a lo largo de su prólogo y de sus textos, si nos damos cuenta, la forma que él interpreta el tarot no solamente se queda en, digamos, la interpretación del símbolo, sino también se queda con la interpretación de la cábala. Utiliza mucho la numerología y mucho los colores y las imágenes. Pero partiendo de su idea, pues bueno, nos va a decir que el tarot tiene un origen, por así decirlo, un tanto disperso y no tan claro, en que nos menciona que tiene un origen egipcio, en donde de ahí fue, digamos, como una pequeña bola de nieve que le llegó a los árabes, le llegó a los griegos, y poco a poco estos fueron añadiendo algunas imágenes de su cultura. Hay que tener claro que el tarot engloba una historia en cada arcano, principalmente, más allá de los bastos, porque yo lo mencionaba, es un sistema. Hay que ver al tarot como un sistema que tiene como finalidad identificar las distintas pasiones humanas y acciones racionales humanas, y también, digamos, una parte mística. Entonces, en esta postura B tenemos de Alejandro Jodorowsky que el tarot es el complemento de muchas culturas, pero que tiene un origen, digamos, egipcio. En la historia C, que es la historia islámica, digamos que el tarot tiene un origen en Asia, en donde se dice que hay que recordar mucho que los asiáticos fueron unos increíbles navegantes, y todavía lo son, en estas cuestiones de
adentrarse a culturas diferentes y extraer algunos bienes. Entonces aquí tenemos una parte de la historia islámica en la cual nos dice que el tarot, los primeros 4 palos fueron extraídos, digamos, de las culturas árabes en el Islam, que regularmente traían estos 4 primeros palos del tarot, y que ya de ahí también, al igual que Jodorowsky, se empezó a hacer una pequeña bola de nieve hasta ver llegar al tarot italiano, que para muchos escritores es el primero, no para Jodorowsky, pero sí para muchos escritores. Bueno, pues aquí tenemos A, B y C. Y aquí empieza, o aquí nos lleva a pensar la primera pregunta. ¿Quién inventó el tarot entonces? Ya habíamos visto que A, B y C. 1, los caballeros templarios. B, las diversas culturas, empezando por los egipcios. Y C, una cultura islámica. Pero hay que mencionar algo. Ese origen que muestra el tarot, ¿cuál es? ¿Es humano o divino? Es decir, ¿es humano? ¿Hubo gente que estuvo pintando? ¿O es divino? Y es ahí donde se empiezan a abrir estos vértices, y donde nos dice que si es humano, entonces le quita toda su magia y su misterio. Pero también ahí nos resalta una premisa, que si fuese humano, entonces esta persona que pudo, digamos, complementar todo este sistema tan bien elaborado, tuvo que haber sido una persona muy erudita y que conocía, yo creo que de cabo a rabo, la mayoría de los continentes y las culturas místicas. Y si fuese una revelación, como en el caso de la Biblia, entonces tendríamos que fue revelado a los hombres. Si nos damos muy bien cuenta, estas 2 premisas nos llevan a otorgar un significado al tarot. ¿Por qué? Porque si decimos que es divino, entonces estamos aceptando que la forma de leerlo va a ser por medio de energías y contenidos esotéricos. Y si decimos que es humano, que realmente alguien se dedicó a darle significado a este sistema de naipes, entonces estaríamos diciendo que no hay detrás del tarot una cuestión divina, sino simplemente humana. Digamos que ahí vamos a cerrar esta primera sesión, para no hacer tan agotador el video, y posteriormente vamos a subir la segunda parte, pero lo que vamos a dar es el primer taller que dimos nosotros ahí en Juventud Gnosi. Suscríbanse al video, déjenos algunos comentarios ahí en la caja de comentarios, valga la redundancia, y vamos a proseguir con esta pequeña, que ni tan pequeña cápsula. Muchas gracias y subimos la segunda parte.